la, la guía que fue la tarea que ustedes me enviaron. Ya, igual hay varios que no me la han enviado, así que todavía están a tiempo para realizarlo. Em, es importante que las hagan porque con eso van a ir aprendiendo, ya que es un trabajo autónomo, individual, que les va a servir para comprender eh, todo lo que se está viendo en las clases, ¿ya? Así que los que no la han enviado, me la pueden enviar lo antes posible porque se nos vienen muchas guías más, así que para que se vayan acostumbrando y no se les acumulen porque en algún momento igual se las voy a tener que pedir al final, ¿ya? A pesar de que en este momento no son evaluados, no sabemos si más adelante pueden llevar alguna nota cuando ya volvamos. Bien, eh, primero preguntar si alguien tiene alguna duda puntual respecto a las clases, los videos, las guías, y si no, vamos a partir revisando la tarea de la guía número 1 y 2. ¿Hay alguien? Si quieren lo pueden escribir en el chat o bien lo pueden escribir, me pueden colocar su micrófono y levantar la mano o algo. ¿No? ¿Algún, ¿Alguna duda, algo? Ya, bueno. Entonces vamos a comenzar con la revisión. Como ustedes saben, esta guía corresponde a la guía 1 y 2. Acá está vamos a ver algunos ejemplos que ustedes mismos colocaron. Em, si tienen alguna duda, me lo van diciendo en el chat o bien colocan su micrófono con audio y la preguntan, ¿ya? Entonces, el control, lo primero que nosotros queríamos, el resultado de aprendizaje para esta guía era que ustedes pudieran entender respecto al control del movimiento y también la importancia que tiene la evaluación y a qué se debe este control, ¿ya? Em, entonces yo les solicité que hagan 2 ejemplos de control motor relacionando la postura y el equilibrio en las actividades de la vida diaria. No pude, no alcancé a colocarle el nombre de quién puso esto, pero si alguien lo reconoce, me dice ya. Eh, eh, por cierto, así como feedback general, estaban todas las tareas muy bien logradas. Algunas cositas que yo les puse en las correcciones en cada tarea, ya con algunas cosas que quizás vamos a aclarar hoy día, pero en general muchas felicitaciones, las tareas que enviaron estaban bastante completas y muy bien también, se nota que entendieron los conceptos. Em, eh, 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 es que quiero colocar mi imagen, pero no sé dónde aquí, como estoy compartiendo pantalla, bueno, no importa después. Ya, entonces acá, por ejemplo, un estudiante puso uno de los ejemplos relacionados con la postura del equilibrio en la actividad de la vida diaria. Cuando se quiere alcanzar un vaso que se encuentra localizado en la parte alta del mueble, se debe cambiar de postura y ponerse de puntilla para lograr alcanzar el objeto. Por ende, necesitamos el control de nuestro sistema vestibular y de esta forma evitamos la desestabilización, ¿ya? Entonces, claro, cuando nosotros cada vez que tenemos que realizar algo, ¿no es cierto?, en nuestras actividades de la vida diaria, necesitamos, eh, aunque no tengan un movimiento, un traslado de nuestro cuerpo de un lugar a otro, estamos utilizando, ¿no es cierto?, las reacciones posturales, estamos realizando el control del movimiento y estamos realizando, ¿no es cierto?, el control de la postura y el equilibrio, que básicamente, finalmente es eso. El control postural es el control del equilibrio, ¿ya? Entonces, está muy bien planteado esto. Ahora, en este mismo momento, por ejemplo, ustedes quizás están sentados, algunos algunos en el computador y están también manteniendo la postura de equilibrio, manteniendo la postura. Otros que están acostados en la cama, no, ahí ya no estamos teniendo, ¿no es cierto?, un control de nuestro equilibrio. Acá otro estudiante puso cuando queremos sentarnos en el sofá, acostarnos, necesitamos el control de nuestra musculatura estabilizadora de tronco, ¿ya?
¿ya? Y también de nuestras extremidades. O sea, estamos estabilizando nuevamente el tronco. Es por eso que al momento de sentarse se podrá tener el manejo de la postura, equilibrio y así lograr ejecutar la acción. Entonces también estamos hablando de mantener una postura. Bien, está correcto eso. Entonces, indique 2 ejemplos relacionados al desplazamiento del cuerpo en el espacio en actividades de la vida diaria donde se tenga que mantener el equilibrio, ¿ya? Porque, por ejemplo, si alguien dijera, no sé, me acuesto en una cama con ruedas y con eso me desplazo, o ahí ya no estamos, ¿no es cierto?, hablando de mantener una postura, o cuando trasladamos a un paciente en camilla, por ejemplo, ahí ya no tenemos control del equilibrio ni de la postura. Entonces, por ejemplo, acá dice alguien, cuando montamos en bicicleta necesitamos el control del equilibrio, de la musculatura estabilizadora del tronco. Nuevamente sale la musculatura estabilizadora del tronco, lo cual nos permitirá mantener una buena postura y tener el control de nuestras extremidades. ¿Ya? Es acá, ¿no es cierto?, donde ustedes tienen claro que la estabilidad del tronco es fundamental, chiquillos. El tronco y la pelvis son fundamentales en todos los movimientos del cuerpo humano. Estabilizando todo lo proximal, vamos a tener control de lo distal, ¿ya? Y de esta forma, de andar a pedalear, lograremos el equilibrio, evitaremos caer, ¿ya? Nuevamente es mantener el equilibrio en una postura donde se está desplazando. Alguien puso algo un poquito más simple, pero igualmente está bueno, como caminar a tomar la micro. Ya quizás ahí me hubiese gustado que lo hubiese especificado un poquito más, como por ejemplo cuando caminamos, ¿no es cierto? A medida que nos desplazamos, nuestro cuerpo mantiene la postura en contra de la fuerza de gravedad y manteniendo el equilibrio. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a eso, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Mm? ¿Ninguna? Ya. Entonces continuamos con lo que sigue. Ahora había que crear un ejemplo en donde se involucren los 3 niveles de control. ¿Ya? Los 3 niveles de control, uno era el cortical, ¿no es cierto?, era el troncocefálico y el otro era la médula espinal. Entonces aquí alguien hizo una muy buena descripción, no recuerdo quién era, eh, mm, no sé si me puede decir su nombre, pero estaba muy bien esto. Por ejemplo, ella plantea que al momento de agarrar una botella para beber agua, la primera información que obtenemos es la visual, ¿no es cierto? Después de esta información procede a la corteza motora, que es el primer nivel de control. Ya, recordar que cada vez que nosotros utilizamos la corteza es porque estamos haciendo un movimiento consciente, un movimiento voluntario, ya, donde se está planificando y ordenando la acción. Luego el estímulo pasa a nivel del tronco cerebral, ya que mantiene la estabilización del cuerpo a través de las señales vestibulares o visuales, ¿ya? Acá tendríamos que agregar que no solamente son las vestibulares o visuales, también las táctiles, las proprioceptivas, todas, ¿ya? Y esas pasan, ¿no es cierto?, a nuestro tronco encefálico, que es el encargado de mantener la postura. Y finalmente, la última, ¿no es cierto?, lugar es la médula espinal, donde se transmiten los estímulos desde los hombros, antebrazos, hasta llegar a la mano. Las neuronas motoras transmiten el mensaje hacia los músculos de las manos. Aquí ya tenemos un control, ¿no es cierto?, de los músculos de la mano para que se muevan en forma conjunta. Y ese es el tercer nivel. Ya después aquí coloca que después los receptores sensitivos de los dedos envían un mensaje a la corteza sensitiva de que la botella ha sido alcanzada. ¿Ya? Ahí estaríamos hablando de lo que hablábamos antes en el glosario, estaríamos hablando de feedback, ¿ya? Estaríamos hablando del feedback porque estamos ingresando información para ir modificando el movimiento de acuerdo a las características propias del momento. La médula espinal transmite información sensitiva hacia el encéfalo. Los ganglios basales procesan la información de la fuerza de presión y el cerebelo corrige los errores del movimiento hasta que llega el mensaje a la corteza sensitiva de que ha sido alcanzada la botella. ¿Ya? Estamos hablando, todo esto, lo que estamos hablando acá, tiene que ver con la médula espinal. ¿Ya? Así que está muy bien planteado, los 3 niveles de control. Habían algunos que los dijeron muy. A mí me interesa que ustedes demuestren lo que están aprendiendo. Ya entonces, cuando ustedes tengan que crear un ejemplo como este, la idea es que además se involucren, pero que además los expliquen, ¿ya? Que expliquen, pueden hacer monitos, flechitas, pueden hacer lo que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿ya? Acá hay otro ejemplo que dice, al conducir un automóvil se necesitan 3 niveles de control. El control cortical,
¿no es cierto?, que principalmente es el que retiene la información repetitiva al apretar el embriague y pasar el cambio. ¿Ya? Esa sería como, ¿no es cierto?, la parte de la corteza que estamos de forma voluntaria viendo cómo vamos a manejar el auto, creando, etc. Entonces el tronco dice acá que el cerebral es el encargado en esta actividad de coordinar la actividad visual y adaptar el tono muscular que se necesita para la postura al estar sentado en él. ¿Ya? Entonces vamos a estar adaptando constantemente la postura porque además el auto se está moviendo. Entonces ahí está actuando el tronco cerebral a través de todas sus vías extrapiramidales para poder, ¿no es cierto?, mantener esta postura. Y por último, el tronco espinal permite la fuerza, ¿ya? La fuerza o la movilidad, ¿no es cierto?, de las extremidades inferiores para aportar el tono muscular o para generar el movimiento de manejar, no solamente en las extremidades inferiores, sino también en las extremidades superiores. En esta parte observé que tenían como, como les dijera, como no sé si confusión, eh, pero no todos lograron realizar esto. No sé si tienen alguna duda en este momento, para que vayan preguntando, para que me pregunten los que vieron en su tarea que tenían algunas correcciones o quizás dudas, dudas. Ya, entonces seguimos con uy, se me perdió, acá está. Seguimos con la revisión. Em, no sé qué apareció esto, ya. Dice, define los siguientes conceptos, ya. Yo todavía no estoy poniendo mucho énfasis en esta parte que es la de utilizar el formato APA, ya, pero les sugiero que vayan revisando porque a veces, ya por ejemplo acá la Liliana Barrientos, esto sí le puse la referencia de ella. Yo no sé si esto lo copió textual, son sus palabritas o de dónde lo sacó, ¿ya? Entonces igual es importante si ustedes quieren, claro, pueden colocar que lo hizo Liliana Barrientos, pero si ya viene o su nombre, si ya viene en su portafolio, yo sé que ustedes lo hicieron, pero me interesaría también saber de dónde sacó esta información, ¿ya? Recuerden que si colocan algo textual de un lugar, para que no sea plagio, tiene que ir entre comillas, ¿ya? Y colocar el autor y la página. Si ustedes parafrasean, es decir, si ustedes lo dicen con sus palabras, igual tienen que colocar el autor, ¿ya? El autor, ¿de dónde lo sacaron? ¿Ya? El autor y el nombre. O sea, el autor y el año. ¿Ya? Entonces la información somatosensorial, acá yo creo que todos tuvieron bastante buena esta parte, no hubo mayor problema. Lo que sí, yo voy a preguntarle a algunos de ustedes a ver si lograron entenderlo ya. Yo creo que esto de los músculos sinergistas más o menos todos saben lo que significa, ¿no es cierto? Que son como los que acompañan al resto de los músculos que tienen un tono un poco más bajo que el agonista y el antagonista, pero están acompañando el movimiento. Son muy importantes los músculos sinergistas y cuando hay una lesión del sistema nervioso central, esta ayuda se pierde. El balance y el equilibrio, acá la definen, nosotros balance y equilibrio es lo mismo, pueden encontrarlo en la literatura, así de esta misma forma, corresponde, ¿no es cierto?, a la capacidad de mantener un cuerpo en la posición vertical, ya es como más estático, es como mantener la postura. Ya, entonces por eso dice la relación de pesos parciales del cuerpo humano con respecto a sus líneas medias. O sea, todo lo que se va si estamos aquí en plano sagital, ¿no es cierto? Acá hay un lapicito. Todo lo que está por este lado, los pesos tienen que ser iguales para poder mantenerse equilibrados. Si yo saco peso de un lado, para poder equilibrar, tengo que volver a colocarlo, ¿ya? Siempre los pesos, o para ambos lados, tienen que estar regulados. Y esto está dentro de una base de sustentación.
Entonces dice, hay igual cantidad de unidades o pesos, ¿no es cierto?, a ambos lados de las líneas medias, es porque hay un equilibrio. Esa es como la definición relacionada con el balance y equilibrio. Acá dice reacciones de enderezamiento que son automáticas y que dan respuesta al desplazamiento del centro de gravedad para evitar una caída. Sí, nosotros tenemos reacciones de enderezamiento que permiten mantener el equilibrio, ya eso es verdad, y esas reacciones de enderezamiento están más relacionadas con la estabilidad, no con el equilibrio propiamente tal, ¿ya? Pero de todas maneras, igual se usa, se mantiene, Bettina Páez lo describe como que existen las reacciones de equilibrio y enderezamiento. Las de equilibrio, para mantener la postura o el balance, ¿no es cierto?, son las que, los mínimos cambios de peso. O sea, por ejemplo, cuando nosotros tragamos, cuando pestañeamos, hay diferentes cambios de pesos mínimos. Entonces, nosotros mantenemos el equilibrio en la línea media. Igual hay ajustes posturales mínimos para mantener el equilibrio, pero, pero, pero esas son las de equilibrio, reacciones de equilibrio. Después están las reacciones de enderezamiento, que son desplazamientos del centro de gravedad o de la postura en rangos moderados, ¿ya? Y ahí se utilizan las reacciones de enderezamiento, que pueden ser de la cabeza, de las extremidades superiores, extremidades inferiores, y con eso uno vuelve nuevamente a la línea media. Y está muy bien lo que dice acá, el cuerpo es muy sabio, no hablemos del sistema nervioso de tal manera que cuando el centro de gravedad se mueve hacia un lado, lo que hace el organismo es agregar más partes al lado contrario. ¿Ya? Eso quizás no entendí muy bien lo que quería decir acá la persona, pero sí, el sistema nervioso es muy sabio, ¿no es cierto? Y cuando el centro de gravedad se mueve hacia un lado, el lado contrario compensa, ¿no es cierto?, para poder mantener el equilibrio. Ahora la estabilidad. La estabilidad no es lo mismo, ay, no sé qué color colocarle. La estabilidad no es lo mismo que el equilibrio, ¿ya? La estabilidad tiene que ver con las estrategias, ¿ya? Las estrategias de tobillo, de cadera y de paso. La estabilidad ya son desplazamientos mucho más grandes del centro de gravedad, donde sí existe una desestabilización ya grande, ya que puede ser, por ejemplo, cuando subimos a un paciente arriba de un bozo, cuando lo colocamos en una tablita de propiocepción, o cuando simplemente ejercemos como una fuerza, empujar al paciente de un lado a otro, ¿ya? Siempre la estabilidad se evalúa en la posición de pie, ¿ya? Siempre. Ahora, acá dice que hay una activación de la musculatura con una inervación recíproca a nivel alto. Se fijan que acá hay un tono postural mayor, en el equilibrio es mucho más bajito y es casi imperceptible. La estabilidad lleva a una postura. Cuando nosotros perdemos la estabilidad, cuando nos salimos de nuestro centro de gravedad de forma brusca, somos capaces de volver a una postura, ¿ya? Y para eso utilizamos las diferentes estrategias, ya sea la de tobillo, la de cadera, la de paso, para poder mantener nuestra postura y evitar una caída. Entonces, mientras mayor capacidad de volver, voy a volver con mi lapicito, mientras mayor capacidad, si acá estamos en la postura, si yo desequilibro esto y vuelve rápidamente, es más estable, ¿ya? Porque tiene mayor estabilidad, es capaz de volver por sí solito. A ver, acá hay unos chats. La Liana, no lo saqué textual, me dice, son cosas que tienen un cuaderno. Muy bien, sí. Entonces, ahí podrías haber colocado apuntes, 20, los apuntes, clase, tanto, tanto. ¿Ya? Sí, no hay problema, si lo puedes colocar. Renato, profa, consulta. En una posición de plancha, ¿se puede trabajar estabilidad si es que el paciente se le aplican como empujones para que mantenga la posición? Posición de plancha te refieres a la posición típica de plancha, esa como de lagartija, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la estabilidad, bueno, necesita ciertos músculos, ¿ya? Pero la estabilidad se va dada por las estrategias de cadera, paso y tobillo. Por lo tanto, para trabajar estabilidad propiamente tal, tú deberías tratar de fortalecer
o de mejorar la musculatura de los isquiotibiales anteriores, de los gastrocnemios, de los extensores de cadera, ¿ya? Y las reacciones reflejas, como el poder sacar el paso de forma automática para no caer, ¿ya? Siempre tener buena musculatura te va a ayudar a trabajar la estabilidad, pero de forma así, netamente trabajar estabilidad, no se trabaja como alterando el equilibrio, ¿me entiendes? No sé si contesto tu pregunta, Renato. Ya. Continuamos entonces. ¿Hay más dudas respecto a esto? Acá alguien mostró que existía la estabilidad estática, que tiene la capacidad de sujeto de mantenerse en una base estable. Ya, por ejemplo, acá la base estable estaría dada, por ejemplo, cuando utiliza el piso, es una base estable, ya, o la estabilidad dinámica eh, que tenga un movimiento dinámico, ya, por ejemplo, lo que yo les decía, puede ser el bozo, que genera harto movimiento, o puede ser em, por ejemplo, hacerlo caminar primero por una wincha, por la wincha, por la trotadora, por ejemplo, y después pedirle que mantenga la estabilidad, ¿ya? Es decir, después de un movimiento dinámico podríamos evaluar la estabilidad dinámica, porque recuerden que la estabilidad dinámica se evalúa en bípedo, ¿ya? Eso. Ahora, indique un ejemplo cotidiano donde usted observe la utilización de esta estrategia de tobillo. Por ejemplo, acá alguien puso, cuando te paras de la cama muy rápido y sientes un pequeño mareo, el cuerpo se inclina levemente hacia atrás y el cuerpo comienza a compensar con la activación de los tibiales anteriores. Ya, yo me imagino que es como que te levantas, te pones de pie y como que te da un mareo y con los tobillos mantienes esta posición. Ahora, cabe destacar que la estrategia de tobillo, generalmente las personas más jóvenes, más sanas, con mayor fuerza, o sea, con mayor capacidad muscular, utilizan muy bien la estrategia de tobillo. Después la segunda que se utiliza en progresión es la estrategia de cadera. Cuando ya los tobillos no sirven, no me son suficientes para estabilizarme, utilizo la de cadera. Y cuando ya la de cadera no es suficiente, utilizo la de paso. ¿Ya? Otro ejemplo relacionado con la de cadera, al pisar el borde de un peldaño hacia abajo, quedará la posición anterior del pie sin apoyo, por lo que el individuo deberá equilibrarse en la cadera para no caer. Sí, ahí como que me costó, estas como que me costó encontrar algunas que estuvieran completamente correctas, ¿ya? Pero quizás sí, si nos colocamos en la punta del peldaño de la escalera con los dos pies juntos, ¿no es cierto? Quizás mi estrategia de tobillo no va a resultar y voy a tener que utilizar la de la cadera. Y esta está muy buena, miren, estaría presente en el caso de las bailarinas de ballet. Al estar en su postura, su arco plantar es mínimo, por lo tanto la base de sustentación o de apoyo es mínima, ¿no es cierto? Por ende el equilibrio se logra con esta estrategia. Y claro, las bailarinas de ballet utilizan mucho la estrategia de cadera. Eso. Después, la de un paso, cuando alguien nos empuja bruscamente, damos un paso hacia adelante para así evitar desestabilizarse. Muy bien. Si alguien es empujado bruscamente, este saldrá de su zona de estabilidad muy rápido, por lo que procederá a mover el pie delante de otro para aumentar el área de apoyo. ¿Sí? Perfecto. Cuando voy para dar una micro movimiento y frena bruscamente, se utiliza esta estrategia de dar un paso para no caer hacia adelante. Generalmente los adultos mayores utilizan más frecuentemente esta, ¿ya? Porque las otras ya las han perdido o van desapareciendo a medida que uno también va perdiendo la capacidad funcional. Ya, ¿dudas hasta esta parte de la materia? ¿Dudas? Dudas. Aprovechen ahora de hacer de revisar sus dudas, porque estas son las instancias. La Camila me está hablando. Sí, las estrategias se utilizan en ese orden. Bueno, va a depender también de la perturbación que se provoque para generarlas, pero siempre la primera es la de tobillo, después la de cadera y después la la de paso. Recuerden que siempre se evalúan de pie.
Ya, o sea, yo les aconsejo que ahora que vieron esta clase, quizás aclararon sus dudas, corrijan un poco sus cuadernillos. Bueno, felicitarlos también porque sus cuadernillos están bien bonitos, y sus biografías también, me gustó mucho escucharlas, o sea, escucharlas, leerlas, porque así los puedo conocer un poco más. Hay algunos que tienen muchos hermanos, así que son hartos en la casa, ojalá que se puedan concentrar. Están bonitos los cuadernillos, le pusieron harta onda a cada uno, así que los que no los han hecho, los animo que le coloquen bonitos, flechitas, colores. Hubo una por ahí como que me lo envió la Carolina Lewer, no lo tuve que, ni siquiera se lo pude enviar corregido porque traía como unas imágenes, unos GIFs, así como muy entretenido. ¿Ya? Así que estaban todos bonitos, ya algunos que hicieron su autobiografía media cortita, como que no alcancé ni siquiera a conocerlos mucho, así que para que bueno, ustedes lo que quieran colocar, pero traten de colocar más cositas para que yo los pueda conocer, ¿ya? ¿Qué más? Están todos muy lindos, se basaron, sí, realmente uno es muy bonito, sí. Son bien creativos. Bueno, y también las materias y todo, bastante bien, algunas le ponían letritas de colores, así que eso. Bueno, estoy tomando mate, chiquillos, y a mí me encanta el mate, así que, como se me seca la boca un poquito. La Francesca, tenía como 8 hermanos, sí, todos tenían muchos hermanos. Ay, Dios, ya. Ya, chicos, ¿hay alguna duda entonces respecto a la materia? ¿A esta parte de la materia? Ya yo creo que, bueno, las personas que me enviaron su cuadernillo, yo creo que la lograron entender. Quizás ahora con estas duditas que tenían, puede ser que se les haya aclarado lo que tenían. Ya, ahora vamos a ver entonces lo de los puntos claves. Ya, ¿Profe, me escucha? ¿aló? ¿Sí? Hola, profe. ¿Sí, Francesca? Sí, es que tengo una duda en las estrategias. O sea, recuerdo que usted la vez pasada, en los días jueves, cuando hizo clase en la tarde, dijo que estrategia de tobillo, cadera y dar un paso se podía utilizar, por ejemplo, cuando uno anda en la micro. Sí, sí. ¿Se ve para las tres, o sea, Lo las que tres pasa es que estrategias? va a depender de la perturbación que produzca la micro. Pero, por ejemplo, si tú estás, como te dijera, ya, pensemos en el ejemplo de la micro, la micro frena un poco, ¿no es cierto? Y está uno utilizando, va frenando, y uno utiliza si no es mucho, tú vas a utilizar la de tobillo solamente. Después, si es demasiado, vas a usar la de cadera. Y ya cuando la micro frena, ¿no es cierto? La perturbación es muy grande, probablemente vas a utilizar una de paso. Sí. No sé si te queda claro. ¿Sí? Sí. Sí, ese también es un ejemplo. Creo que por ahí lo nombré. Alguien lo. Ya. ¿Hay más dudas, chicos, respecto a esta parte? No, 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 no. Ya. Entonces nos vamos a los puntos claves. Ya. Entonces aquí yo creo que también casi todos tuvieron buena esta parte, pero sí algunos tenían un poquito de confusiones, ¿ya? Así que ahora les vamos a tratar de aclarar. Recordemos entonces los puntos claves. Tenemos 3 puntos claves a nivel de tronco. ¿Alguien me puede decir dónde está el punto clave central? ¿En qué parte se encuentra ubicado? Que me lo diga con audio si es que puede. O si quiere lo escribe, ¿ya? O si quieren todos lo escriben. Ya, vamos, vayan escribiendo. ¿Dónde está ubicado el punto clave central? Ya, muy bien. Entonces se encuentra ubicado entre procesos sifoides y entre T7 y T8. ¿Y a qué corresponde el punto clave central?
¿Por qué es tan importante el punto clave central? ¿A qué corresponde? No estoy hablando de los receptores ni nada de eso. Ya es un punto de referencia, pero ¿por qué también es tan importante? Porque ahí nosotros podemos ejercer control del tono, control del movimiento. Es el centro de gravedad del cuerpo. Bien, Carlos, pero ¿es el centro de gravedad de todo el cuerpo? Del tronco superior. Ya recuerden que nuestro tronco está dividido en tronco superior y tronco inferior. ¿Ya? Entonces sí, es solo del tronco superior. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado el centro de gravedad de todo el cuerpo? Anterior a ese 2. Muy bien. Ya. Entonces, ahora vamos a comenzar. Ya, ¿alguien me puede decir que la columna, en qué posición se encuentra? Todos, si quieren, todos contestan, ¿ya? Todos escriban. Ustedes que son tan rápidos para escribir con los chicos del pulgar. ¿Ya? Sifosis completa o no. Sifosis completa. Sí, muy bien, Byron. ¿Ya? ¿El resto qué opina? ¿Están de acuerdo? Coloquen un dedito así. ¿Están todos de acuerdo que hay una sifosis total? ¿Sí? Ya. ¿Y la pelvis? ¿En qué posición está? Ya, muy bien, en retroversión. Perfecto. Entonces, uy, ¿qué hice? Entonces, ay, entonces, cuando yo coloco esto mirando hacia abajo, el punto clave de la cintura escapular respecto al punto clave central se encuentra anterior o posterior. Muy bien, posterior. Entonces, el punto clave central se encuentra posterior al punto clave escapular. Y respecto al punto clave pélvico, ¿cómo se encontraría el punto clave central? Posterior. Entonces, por lo tanto, ya, está bien, ¿no es cierto? Acá la persona que lo contestó, esto lo copié de alguien, dice, punto clave escapular se encuentra anterior al punto clave central y el punto clave posterior está anterior también. Lo dijo al revés de lo que estamos diciendo nosotros, pero está exactamente igual, ¿sí? Porque ella habla respecto a que estos dos están anterior respecto al punto clave central, por lo tanto tiene un patrón flexor. Muchos se confundieron en este, ya me pusieron patrón extensor, así que para que lo revisen los que lo tenían mal. Ya, pero es un patrón flexor. La pelvis está en qué posición? En posición de retroversión y es una sifosis total de columna. ¿Sí? Muy bien. Ya, esta es la imagen de la confusión, ¿o no? Ya, la imagen de la confusión. Eh, ya, el punto clave central se encuentra acá. De antes me salió una función como de dibujar, pero ahora no me sale nada. No sé qué. Ahora sí. Su punto clave central. Ay. Estaría. Ay, ya. No, no voy a hacer nada de esto porque no puedo. Ya, estaría acá, en esta zona, ¿no es cierto? Entre la apofisifoides y T7, T8. Con el clic derecho me dice el Renato. Renato, no sé si me vas a tener que hacer una clase particular de esto, porque no sé realmente si soy capaz de hacer esto. Pero aquí, ¿no es cierto? Ay.
Ya. Nosotros, ahí estaría el punto clave central, entre la apófisis sifoide y T7, T8. Ahora, el punto clave escapular está acá. Y el punto clave pélvico está acá. Entonces alguien me podría decir que se encuentra alineado, ¿no es cierto? Porque están como relativamente en línea. Pero recuerde que yo les dije que no tenían que confundirse, porque esto es como todo esto, el punto clave central engloba toda esta zona y este estaría ligeramente hacia posterior y este estaría ligeramente hacia posterior. En este caso, ¿ya? Entonces, en este caso es un patrón extensor, ¿ya? Bettina Paet tiene un dicho que dice, siempre describe lo que ves, no lo que crees que ves. ¿Ya? Porque a veces uno dice, pero es que en realidad en esta postura la profe dijo que siempre era patrón combinado, entonces esto es combinado. Pero sin embargo, no, no es combinado. Aquí es un patrón extensor. ¿Ya? Profe, Sí. pero se ve como que la pelvis encontrada en auto no está ni como anteversión ni retro. Muchas veces ustedes van a encontrar una ligera anteversión o una ligera retroversión, ¿ya? No siempre va a ser una anteversión tan marcada, pero si nosotros tuviéramos que decir si está o no en anteversión, yo me atrevería a decir que sí, porque siempre que hay una lordosis lumbar, la pelvis está en anteversión, ¿ya? ¿Te fijas que él está con una lordosis lumbar? Y siempre que la pelvis está en esa posición, está en anteversión. Y por lo general, eso siempre coincide con que está este punto clave en la misma línea, ¿no es cierto? O un poquito anteriorizado. Puede ser que esté ligeramente anterior, ¿sí? Pero si te fijas, este no podría ser un patrón flexor, ¿no es cierto? Está claro. Un patrón combinado podría ser. Aquí arriba tendría que ser flexor y acá abajo extensor. Pero él está tan así, tan derecho, que va más por un patrón extensor. Aunque en la posición bípeda relajada, normal, es un combinado, ¿ya? Pero él está como demasiado, está demasiado sí, sacando mucho pechito. Entonces, este es un patrón extensor. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, esta yo creo que fue la que más les costó, ¿no? Ah, ya, entonces, seguimos con la otra. Ya, esta era un poco más fácil. Uy, sus monos siguen ahí. ¿Cómo los saco, Renato? Ya, no importa. Entonces, acá, el punto clave está, acá se nota claramente, es un patrón extensor. Nuestro punto clave escapular, control Z. Ay, no, no es control Z. Ya, entonces, acá está, está clarito, ¿no es cierto? Punto clave escapular está posterior y este está posterior y es un patrón extensor. ¿Sí? Después tenemos este, que este sale descrito en el libro de Bettina Paetz, el de experiencia con el concepto BOAT, y este también está bien, es un patrón extensor, ¿no es cierto? Acá está el punto clave central, el punto clave escapular y el punto clave pélvico y está posteriorizado. ¿Quién está haciendo rayas ahí? Vi una raya roja aquí, de repente apareció. Ya, y este también les costó, chicos. Ya, hubo varios que se equivocaron con este. Ya, este es una guaguita. A propósito, ¿cuántos meses creen ustedes que tiene esta guaguita? ¿Ustedes todos han aprobado neurodesarrollo? ¿Un mes podría ser o no? ¿Mm? ¿Un mes podría ser? ¿Por Sí. la cifosis completa que tiene?
Muy bien. Byron, ¿me puede usted explicar los puntos clave de esta guaguita? Eh, es que no sé todo. A ver, pero no ¿Cómo importa. usted dice que supone que está el patrón, el del hombro, Punto clave escapular, ¿ya? sí, popular, y El después está el de la cadera, ¿cierto? de Y la más pelvis. el punto central. Y está el punto clave central acá. Eso, Entonces, ¿el eso. punto clave escapular estaría anterior o posterior al punto clave central? Estaría anterior, en flexión. Anterior, ¿no es cierto? Y el punto clave, alguien me está ayudando con un puntito, sígame ayudando. Ya, y el punto clave pélvico está anterior o posterior al punto clave central. Es que en realidad se ven como muy alineados con el punto clave central. Pero mira, el punto es que por eso esta imagen causa un poco de confusión, porque se fijan que se confunden un poco acá con los glúteos del bebé, pero el punto clave estaría por acá, de la pelvis. Ya estaría por esta zona, acá está eso, muy bien. Ahí estaría el punto clave pélvico, acá estaría el punto clave escapular y acá estaría el punto clave central. Por lo tanto, este está anterior, anterior y este está posterior. Por lo tanto, es un patrón de qué tipo? Flexor. ¿Sí? Es que las piernas le hacen estar más elevadas en su cadera con respecto a los brazos. Pero eso no importa, porque tú tienes que pensar como tridimensionalmente que no importa la posición que esté, esto podría estar incluso invertido, podría estar en cualquier parte. Lo que tú tienes que ubicar es como mentalmente los puntos clave, que está acá, ¿no es cierto? Está acá y acá está la columna. Ahora, como pista, uno podría decir que siempre que es un patrón flexor, está la columna en cifosis total. Siempre, no puede ser de otra manera, ¿ya? Y siempre que hay una retroversión pélvica, que en este caso es bien marcada, por lo menos la parte de abajo va a estar en patrón flexor, ¿ya? Pero acá claramente esto es un patrón flexor por la cifosis total, sobre todo. ¿Sí? Ah, le estaban poniendo un 1, le están poniendo nota a su compañero, ¿no? ¿A qué se refieren con esto del 1? Era por los meses del bebé, profe. Ah, yo pensé que me estaban como poniendo nota, pobre Byron, no, si el Byron estaba bien, lo que pasa es que tiene una confusión ahí nada más yo creo, que está buena su confusión, ¿ah? Porque a veces les pasa eso, por eso que con esta foto también de acá se confundieron. Esta es la misma posición, te fijas, Byron, del bebé, ¿ya? Y el bebé sí, un mes, yo me atrevería a decir que tiene un mes, por los brazos que están tan posteriorizados, hay una gran aducción, se fija, está todo el centro de gravedad, en este caso, ¿no es cierto?, que debería estar acá, el centro de gravedad de todo el cuerpo está aquí en la cabeza y está como muy flexionado. Ya, muy bien. ¿Dudas, chicos, respecto a estas dos guías? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? Profe, por ejemplo, yo tuve ciertas dificultades en el tema de razonamiento clínico. ¿Ya? Ahí creo que todavía me falta como aplicar más los contenidos aprendidos porque hay cosas que me hicieron un poco más complejos Sí, de la guía 1. sí, pero igual están recién empezando, estamos recién empezando con todo este lenguaje nuevo, un lenguaje técnico nuevo, es un razonamiento distinto también, así que tienen que tenerse paciencia con a ustedes mismos, ¿ya? Lo que sí que importa es que vean las clases,
hagan las guías, lean los libros, la bibliografía recomendada, para que vayan adquiriendo también esto y si apenas les asalte una duda, traten de buscarla, googlearla, preguntarme, para que vayan entendiendo bien estos conceptos que son bien interesantes, ¿ya? Además, todo esto ya es evaluación, porque, claro, ustedes dirán, pero ¿por qué me sirve la estrategia de tobillo, cadera? Claro, ustedes las van a tener que evaluar, o los puntos claves, les van a tener que evaluar también la posición, más que la posición de los puntos claves, ustedes tienen que saber lo que produce la movilización de ese punto clave, o la postura que adopta ese paciente, si está con un patrón flexor, un patrón extensor. Por ejemplo, el patrón extensor se ve mucho en las UCI, ya, mucho, mucho. Y como yo les decía, por lo general uno en la vida diaria usa más que nada el patrón mixto, lo que no significa que muchas veces utilizamos cuando estamos así, echados en la silla, ¿no es cierto? Utilicemos el patrón flexor. Entonces, eso es lo que... Y además, la posición de los puntos claves involucra la pelvis. Entonces, hay personas que tienen bloqueos en la pelvis. Bloqueo significa que no pueden movilizar la pelvis en su plano antero-posterior. Y nosotros deberíamos trabajar ese movimiento porque punto clave, la idea es que se desplace, pero que además genere juegos pélvicos, ¿ya? La Carolina pregunta si el punto clave central en bebés y adultos en el proceso cifoides. Sí. Lo que sí hay que considerar que el centro, o sea, sí, estaría, cuando ya, ¿no es cierto?, está ya desarrollado un niño, el centro de gravedad va cambiando, porque al principio el centro de gravedad está en la cabeza, y después, poco a poco, se va modificando. Ahora, en los niños tan pequeñitos como de 1 mes, 2 meses, ya ahí no se utiliza tanto el tema de los puntos claves, se utiliza más en adultos. Si lo usan no está malo, pero en general los puntos claves se utilizan más en adultos que en niños. Pero sí se utiliza. ¿Qué más? Ya, pasamos a la guía nueva, a la materia nueva. Entonces, bueno, ya hay dos, no sé si se fijaron en platea, pero está la guía nueva y la otra que ya les subí también. O sea, hay 2 guías para esta semana. Ustedes tienen que volver, tienen que completarla, copiar las preguntas o completarlas, ¿no es cierto? Y de ahí las colocan en su cuadernillo y me envían de nuevo el cuadernillo. Yo, ¿sabes qué? Prefiero que me lo envíen en Word, ¿ya? Porque sabes que se desconfigura mucho el Drive. Y además, por ejemplo, algunos, creo que la Carolina Lewe no me lo puso como para editar, entonces no podía escribir ahí mismo las correcciones. Ya, entonces, nos vamos a la próxima guía. Que quizás esta ya es más conocida para ustedes, esta materia. No sé, ahí ustedes me pueden decir qué tan conocida es, porque entiendo que en práctica 2, ¿no es cierto? Ustedes vieron algunas cosas. Bueno, acá está los contenidos de la ficha clínica. En la clase se complementó, ¿no es cierto?, la clase que está en YouTube. Acá en esta primera parte, la pregunta de investigación, tienen que, importante averiguar acá, qué valores son necesarios saber en que hacer kinésico. Ya esos valores, ¿cuáles son los que ustedes necesitan saber antes de tratar a un paciente? Eso es lo que se quiere saber con esa pregunta. ¿Dudas respecto a esa pregunta? Por ejemplo, alguien me puede decir, no el valor, ya, pero me podría decir, por ejemplo, ¿qué valor creen que es importante? Profe, podría ser como primero saber la historia clínica del paciente, los signos vitales y los protocolos que tiene cada paciente, porque algunos son como
correspondiente a alguna cirugía que después tuvieron y los protocolos que uno Pero, debe seguir. sí, pero esta pregunta tiene que ver con los valores que son necesarios que ustedes revisen antes de tratar a un paciente. Por ejemplo, los signos vitales, sí. ¿Cuáles? Los signos vitales, ¿y qué más podría ser? Presión arterial, las indicaciones, la saturación de oxígeno, me dice alguien por acá, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Ya también es importante saber si el paciente está con fiebre, no podemos trabajar con él. Su patología. Ya, pero acá estamos, ¿qué valores? Ya, porque se entiende que ustedes ya vieron todo eso, la patología, motivo de consulta, todo eso. Ahora solamente estamos hablando de los valores que nos van a permitir empezar la evaluación kinésica y la terapia kinésica. Ya, la goniometría va a estar más adelante en la evaluación. Entonces, no solamente paciente hospitalizado, qué es lo que yo veo y qué es lo que necesito. Lo que dijeron está bien, la edad, ¿no es cierto? La saturometría, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pero falta algo muy importante, un parámetro. ¿Qué parámetro? Dolor puede ser, pero no es la respuesta que yo estoy esperando. ¿Cuál podría ser? Hematocrito. ¿Ya? Del hematocrito va a depender si nosotros vamos a poder sentar a ese paciente o no vamos a poder sentarlo en un paciente hospitalizado. ¿Ya? Y en algunos casos la presión intracraniana. Ya, esa es la tarea. Ustedes tienen que, pues se dice, pregunta de investigación. ¿Qué valores, quizás podría ser más que valores, parámetros, son necesarios saber para realizar el quehacer kinésico? ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes dijeron, y además el hematocrito, y además la presión intracraniana. Entonces, ustedes aquí lo que tienen que responder es frecuencia respiratoria, ¿qué es lo normal? Los valores normales. Saturación, ¿cuál es lo normal? Hematocrito, ¿qué es lo normal? ¿Ya? Etcétera, PIC, ¿qué es lo normal? Y así ir colocando en esta pregunta de investigación, que es la tarea. ¿Ya? ¿Les queda clara esta pregunta? Renato, no te puedo contestar ahora, pues ya investiguelo primero y después lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya? Ya. Esta otra pregunta, ¿qué patologías puede tener algún grado de transmisión genética o familiar? ¿Ya? Ustedes van a tener que investigar qué patologías son las que se transmiten de forma genética, ¿ya? Para que ustedes sepan cuáles deberían preguntar. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre alguna? Solamente para que lo ejemplifiquemos y después ustedes siguen buscando, ¿ya? El Diego dice una distrofia muscular. Sí, una distrofia muscular. ¿Sí? Podría ser hipertensión arterial también, pero recuerden que no está tan claro si es genético o no. ¿Ya? Piensen en patologías que pueden ser heredadas y que estén causando la patología neurológica actual. ¿Ya? Eso es lo que tienen que pensar. ¿Parkinson? También se está la sospecha. Hay algunas, los últimos estudios dicen que hay una carga genética importante. ¿Sí? Ahí tienen que investigar. ¿Ya? Pero recuerden, está bien lo de la diabetes mellitus, la hipertensión, está bien, pero recuerden que estamos hablando de pacientes neurológicos. ¿Cuáles son las enfermedades que son heredables? ¿Ya? Porque ese es el foco ahora. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ya. Acá, esta es una actividad. La depresión sí puede ser. No, la espasticidad no se hereda. Ya la espasticidad es una causa producto de una lesión del sistema nervioso central o de una enfermedad transmisible. Pero ustedes, yo creo que ahí en esa pregunta es lo que ustedes tienen que preguntar respecto a la enfermedad que puede haber sido heredada. ¿Ya? ¿Cuáles son las enfermedades que son heredables? Esa más bien es la pregunta. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, entonces acá tienen que crear 7 preguntas, correspondiente a la anamnesis remota y próxima, relacionadas con neurología, Ya, el síndrome de Down no se hereda,
Ya, pero no les voy a estar contestando todas las patologías ahora, pues si ustedes tienen que investigarlas, pues esa es su tarea. ¿Ya? Ya, cambiemos de tema. Ahora nos vamos a la actividad. Entonces, anamnesis remota. ¿Alguien me puede decir una pregunta relacionada con neurología de la anamnesis remota que nos permita armar nuestra historia clínica? Ustedes, con todas las prácticas que tuvieron en práctica 1, son expertos en anamnesis, pues chiquillos. Pensemos en un adulto, Aliana. También puede ser un bebé, pero ya, por ejemplo, la Carolina dice, en el caso de un niño, ¿cuáles fueron las características del parto o indagar, ¿no es cierto?, respecto al parto antes, durante y después, o sea, peri y postnatal. Si tuvo algún problema en alguna de esas partes, en esos tiempos. Perfecto, muy bien. ¿Eso sería en la mesa remota o próxima? Carolina, sería remota, muy bien. Se presenta patologías congénitas, ¿sí? También. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué día es? Ah, ya. Tú dices, Diego, como para ver, para evaluar la conciencia. Ya, sí. Podría ser también para evaluar la conciencia, sí. Evaluar en tiempo, persona y espacio. Ya, ahora anamnesis próxima. ¿Cuál podría ser una pregunta de la anamnesis próxima? Ya, y ustedes tienen que hacer sus 7 preguntas de remota, pero relacionadas con la neurología. Recuerden, no se van a poner a preguntar si cuánto embarazo ha tenido, pues eso no tiene nada que ver con la neurología, ¿ya? Profe, ¿en la anamnesis próxima se podría aplicar la escala Alicia? ¿Cuál es la escala, Alicia? Cuando comienza primero, a ver, ¿cómo puedo explicar? No, nunca había escuchado. Pero la anamnesis generalmente no es para aplicar escalas, ¿ya? Cuando uno aplica una escala, ya cuando uno aplica una escala, ya lo coloca como parte, como evaluación de algún tipo de test. La anamnesis es cuando ustedes conversan con el paciente, cuando obtienen la información, ¿ya? Entonces, Alicia, yo no había escuchado nunca la escala de Alicia, la voy a buscar. Yo conozco la escala EVA para el dolor, pero la Alicia no. Sí, que cada letra significa algo. Ah, ya. No la había escuchado. Pero en todo caso, en esta parte no es para aplicar escalas, ¿ya? Acuerden que es la, ya. Entonces, tiene que ver con las preguntas que ustedes van a realizar. Entonces, aquí alguien me dice desde cuándo tiene la patología, si fue por un accidente o desde el nacimiento. Bien, ya, esa es una pregunta relacionada. La escala EVA no en este momento, porque la escala EVA, recuerden que es una escala para evaluar el dolor, que se utiliza en el ítem de evaluación del dolor, porque el dolor no solamente se evalúa con la escala EVA, sino que se evalúa con varias cosas más. Ya, entonces, aquí no se utilizaría la escala EVA, ya en esta parte de la anamnesis, recuerden el concepto de anamnesis. Antigüedad, localización, ya, eso es lo que significaba Alicia, ya. Entonces, anamnesis próxima, ¿qué más podría ser? ¿Qué más se le ocurre algo? Los medicamentos que está tomando, por ejemplo. Muy bien. Ya, entonces acá, ¿qué antecedentes son relevantes de la carpeta? Carpeta se llama a la ficha clínica que les llaman carpeta de los hospitales, ya para nuestra profesión. ¿Qué antecedentes son relevantes? Entonces aquí ustedes tienen que nombrar qué creen ustedes que es importante. Carlos, ¿esto cuándo fue su último control de salud? ¿Tiene que ver con la anamnesis próxima o estás hablando de la carpeta?
Byron, tiene la palabra. No, profe, me equivoqué, me equivoqué. Ah, me ya. equivoqué. Pero eso lo pueden usar, eso de levantar la manito, porque así yo les doy la palabra. Ah, ya. Sí, está bien. Eso cuando fue su último control de salud. Ya, pero ¿cuál es el objetivo? Control de salud, por ejemplo, en un paciente hospitalizado, difícil. Ya quizás no lo podría. Ahora en un paciente ambulatorio podría ser. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes elijan preguntas claves, ya que les sirvan a ustedes para su rehabilitación. Ya, entonces pasamos a esta otra pregunta: ¿qué antecedentes son relevantes de la carpeta de los usuarios para nuestra profesión? ¿Qué creen ustedes que es importante? Demos un ejemplo. Eliana, ¿estás hablando, Eliana? Ya, ¿qué antecedentes son relevantes de la carpeta del usuario para nuestra profesión? ¿Cuáles creen ustedes que son importantes? Bueno, todos son importantes, pero algunos que son más importantes que otros. Lo que nombramos antes, ¿no es cierto? Los parámetros en que se encuentra. ¿Qué más podría ser importante? La red de apoyo, sí, la ficha social, por ejemplo, de pacientes. Es importante saber qué es si tiene algún apoyo por parte de la familia, ¿ya? Y sobre todo, ¿cuál será el más importante? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuáles antecedentes de la carpeta son los más importantes? Exámenes complementarios, sí, es importante, ¿no es cierto? Pero sobre todo las comorbilidades, la parte de la evaluación médica, ¿ya? Es importante leer la evaluación médica. La evaluación médica de los pacientes hospitalizados es diaria. Por lo tanto, es importante evoluciones, ya sea médicas, kinésicas, de lo que sea, tienen que leer sobre todo las últimas. Siempre uno lee un poco del principio, las primeras, las de la mitad y las del final, pero sobre todo la última, la del día. Si ustedes lo entienden hoy, ustedes tienen que leer la última indicación médica del doctor, porque puede ser que el doctor justo el día dijo, anotó, no puede realizar kinesiología hoy, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Porque a veces uno atiende, se ve que atienden algunas veces los estudiantes o algunos profesionales los pacientes sin ver las carpetas, ¿ya? La carpeta tiene mucha información del día anterior y del día que es muy, muy, muy importante. Ya, ¿en qué situaciones los antecedentes sociales y personales adquieren importancia? Ya, yo creo que aquí no hay duda en esta pregunta. Ustedes tienen que pensar, empatizar un poquito con el paciente y ver, ¿no es cierto?, cuándo adquieren importancia en nuestra profesión. Esto tiene que ver todo con nuestra labor como kinesiólogos. ¿En qué situación los antecedentes sociales y personales adquieren importancia? Ya, después la otra parte de la tarea, acá, ¿no es cierto?, viene todo esto, lo del clote. Yo me imagino que ustedes ya lo manejaron, lo manejaban esto, el clote, chicos, ya. Después está la escala de Glasgow, que tienen que revisarla, porque acá les puede aparecer un numerito. Y, y acá viene la partecita de, mira, acá el Renato pregunta algo. Ya, la ficha clínica no tiene un formato así severo, o sea, como dije, más que severo, así como es aquí y no puede estar en ninguna otra parte. Muchas veces los estudiantes en las fichas de neurología hacen la anamnesis, ¿no es cierto? Hacen su evaluación aparte de las ABD y a veces hacen aparte la evaluación de la conciencia. Si a ustedes les queda más cómodo así, lo colocan así. Y después de eso empiezan con la observación general, observación segmentaria, perdón, la observación general, la inspección segmentaria, ¿ya? Entonces, en realidad, eso es como ustedes lo entiendan mejor.
Yo, la verdad, prefiero que lo coloquen de la anamnesis, después hagan un apartado como de ABD, después otro de evaluación de la conciencia y no pasa nada. Ya, no pasa nada, puede ser así. Si ustedes quieren lo colocan en la observación, en realidad no. La ficha clínica, así como ustedes la utilizan, es una forma de ejercitarse, porque en la vida real las fichas clínicas no se hacen de esa manera. Generalmente las evoluciones son así cortitas. ¿Ya? Así que no se preocupen, colóquenla donde ustedes crean, no me la van a colocar en la palpación, pues, ¿no es cierto? Pero si la quieren colocar en la observación o la quieren colocar debajito de la anamnesis, no hay problema. Entonces, acá, ¿qué es la fascia y la disartria? Esas son preguntas de investigación, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Qué es la fascia y la disartria y en qué tipo de usuarios los podemos encontrar? ¿Ya? Acá tienen que definir afasia, disartria y colocar en qué tipo de usuarios o patologías las podemos encontrar. Describa los tipos de estados superosos que podemos encontrar. ¿Ya? Porque se fijan que acá arriba está solamente el sopor, pero existen 3 tipos de sopor que quizás ustedes los conocen. No sé si alguien los conoce, que me los pueda decir. Sí, profe, sopor superficial, medio y profundo. Ya, eso los tienen que colocar acá y definir. Y acá colocar en qué consiste, o sea, qué es, ¿no es cierto?, la prueba Mini-Mental y cómo se evalúa. Es una prueba cortita que se utiliza para evaluar la parte cognitiva y tienen ustedes que investigarla. ¿Ya? Y si se fijan, acá está la escala de Glasgow, pero nadie me preguntó cómo se interpretaba. ¿Ya? Se fijan que tiene unos ciertos puntajes, entonces ustedes van a tener que buscar cómo se interpreta, o sea, cuáles son los parámetros, qué significa que diga un Glasgow 3, un Glasgow 6, etc. ¿Ya? Y colocar acá los parámetros, que eso lo van a encontrar en Google. Esa es esa parte. Después están los tipos de ABD, ¿no es cierto? Las actividades básicas de la vida diaria, las actividades intermedias de la vida diaria, instrumentales, intermedias, ya, y la actividad avanzada de la vida diaria. Y si se fijan en la presentación, en el PowerPoint había un link. Ese link ustedes lo pinchan y le va a salir todas las CIF con todas las actividades de la vida diaria. No sé si lo revisaron, pero es muy interesante porque salen todas estas definiciones, qué significa esto, qué significa esto, qué significa esto, y salen todos los ítems con sus definiciones. Eso. Acá está el índice de Bartel, que no sé si lo habían visto antes. Ya que es la más utilizada para evaluar las actividades de la vida diaria, y acá está su puntuación. Y acá hay unas preguntas que ustedes tienen que contestar. ¿De qué manera se ven afectadas las actividades de la vida diaria en usuarios con diagnósticos de ACV vascular con una hemiplegia? Ustedes eligen el lado o pueden nombrar ambos lados. ¿Y qué escala podemos utilizar para evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria? ¿Ya? Esas son preguntas que tienen que... Esta guía es bien larga. ¿Eh? Acá tienen que hacer una inspección general y una inspección segmentaria con lo que ven, solamente con lo que puedan ver. ¿Ya? Lo mismo acá, inspección general, inspección segmentaria. Y aquí hacen su inspección, perdón, a ver, esperen. Ya. Acá hacen la inspección general, ¿ya? Y acá hacen inspección segmentaria. Y ahí termina esta guía, que es en base a la clase, que más que nada es una introducción, y esta guía, que es la que tienen que leer, estudiar, más complementar con material bibliográfico y o sea, la bibliografía y las búsquedas por internet que pueden hacer. Ya, la Carolina pregunta cuál es la diferencia entre inspección general y segmentaria. La inspección general es la inspección que uno hace, ¿no es cierto?, en general. Por ejemplo, este paciente nosotros podríamos decir que es un paciente. ¿De qué forma? Por ejemplo, es un paciente que se encuentra asimétrico, ¿no es cierto?, un lado distinto del otro. Es un paciente que tiene mayor carga de peso en un hemicuerpo que en otro. Si se fija, está cargando ese pesito para acá, ¿ya? Ya que es como una inspección general, que los hallazgos que encuentran. A veces se confunde un poquito esto con la evaluación, con la observación general.
pero tiene que ver con todo lo que ustedes observan de manera general. Y la inspección segmentaria tiene que ver ya con una parte del cuerpo. O sea, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que ustedes observan? En estos piececitos, en esto que estaba haciendo esta persona, la compresión. Por ejemplo, aquí entre una extremidad y otra, ¿qué es lo que observan? Ya es como más fino. Eso. ¿Dudas? 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 No, la inspección general es segmentaria. Ustedes describen lo que se ve en la fotito. ¿Ya? Todo lo que puedan describir de la fotito. Sí, Carolina. La primera es como ver al paciente de forma global en las primeras dos láminas. ¿Sí? Exacto. ¿Alguna duda más respecto a esta guía? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ya. Entonces, ahora tienen que revisar, o sea, contestar esta, ¿no es cierto? Sí, o quizás ya la tienen contestada. Revisar la nueva clase que está en Platea y revisar la nueva guía para que mañana consulten las cosas de esto y los de la próxima guía. Ya ambas guías tienen que estar para el día domingo antes de las 12 de la noche o el lunes en la mañana antes del mediodía porque así yo tengo tiempo para revisarlas. ¿Ya? Eso, tienen harta pellita. Pero son cositas que tienen que ir pensando, escribiendo, ya, y después me las envían. Si tienen alguna duda, me escriben al correo. Y si no, el día de mañana, recuerden que a las 5 de la tarde nos juntamos de nuevo y, y, y vemos las consultas. Eso. ¿Ya, chiquillos? A trabajar entonces. ¿Alguna consulta más o ya damos por finalizada la clase? Ya. Entonces, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Yo les voy a enviar el link y aprovechen de ir anotando, ¿no es cierto?, todas sus duditas respecto a las guías, respecto a la materia, para que vengan preparados y ya aprovechemos bien esta instancia. Nos vemos, que estén bien, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Chao. Chao, 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 chao.